Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La carta de Pablo a los Gálatas. En el año 1517, en respuesta a las ventas de indulgencias por la Iglesia, Martín Lutero envió sus 95 tesis desacreditando la doctrina papal sobre las indulgencias al arzobispo de Mainz, Alemania. Dando inicio a la Reforma Protestante, Lutero pronto empieza a abogar por la esencial de la identidad cristiana, que para él viene siendo la justificación por la fe y no por las obras. Puesto que este concepto de la justificación por la fe sigue siendo hasta el día de hoy percibida como un punto de distinción entre protestantes y católicos, sirve que profundicemos como Pablo en su carta a los Gálatas emplea la frase justificación por la fe. En la tradición bíblica, Pablo es el que articuló originalmente la frase justificación por la fe, que a su vez revela una actitud negativa de la ley y sus obras. Para ilustrar este punto, tenemos a Pablo diciendo: sabemos que el hombre no es justificado por observar la ley, sino por creer en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Porque cumplir la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Más adelante, Pablo reitera: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, sometiéndose Él mismo a la maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Para Pablo, antes de la justificación por la fe, la humanidad era esclava. Antes de que llegara a la fe, éramos prisioneros custodiados por la fe hasta que se revelase la fe futura, de modo que la ley era nuestro guía hasta que viniera Cristo y fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe, ya no dependemos del guía. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25. Para Pablo, observar la circuncisión aniquila la experiencia de Cristo. Miren, yo mismo Pablo les digo que si ustedes se hacen circuncidar, Cristo les servirá de nada. Gálatas capítulo 5, versículo 2. En estos versículos no podemos negar el tono negativo que tiene Pablo hacia la ley. Tradicionalmente, esto se ha comprendido como el resultado de la supuesta conversión que experimentó Pablo en el camino a Damasco. En esta teología se cree que el seguimiento de Cristo implica un rechazo absoluto a la ley, como si la ley estuviera en oposición directa a Cristo. ¿Está el cumplimiento de la ley en oposición de Cristo? ¿Cómo explicamos esto? Si Pablo también afirma: Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Romanos capítulo 2, versículo 13. Algo muy importante de tener en cuenta es que Pablo nunca dejó de ser judío. Pablo mantuvo siempre su identidad judía, se veía como hijo de Abraham. No podemos olvidar que el seguimiento de Jesús surgió como una experiencia auténtica de ser judío. Para entender mejor la postura de Pablo en la carta a los Gálatas hacia la ley, tenemos que tener en cuenta que su audiencia es gentil. La misión de Pablo fue hacia los gentiles. Él mismo dice que la comunidad de Gálatas reconocieron que se me había confiado anunciar la buena noticia a los paganos, así como a Pedro fue confiado el anuncio a los judíos. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Esta realidad informa su retórica, puesto cuando dice: Cristo nos rescata de la maldición de la ley, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo es consciente que los gentiles han adquirido la maldición de Deuteronomio al estar afuera de la alianza. Maldito quien no mantenga los artículos de esta ley, poniéndolos por obra. Capítulo 27, versículo 26. Pero reconoce a la vez que es Cristo quien los redime.
Dios aceptó y bendijo al pueblo judío con la justificación por ser fieles a la alianza. Pero ahora este mismo Dios ha aceptado y bendecido a los gentiles con la justificación, al mostrar su fidelidad por medio de Cristo. Es precisamente por la fidelidad de Dios que Pablo afirma en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, nadie es justificado ante Dios por cumplir la ley, se prueba porque el justo vivirá por la fidelidad. Con la llegada de Cristo, como una figura apocalíptica para Pablo, ya no hay necesidad ni tiempo para imponer la ley a los gentiles. Ciertamente Pablo no toma una postura absoluta en contra de la ley, pues él nunca denuncia a los judíos que observan la ley. De cierta manera, ellos son los que han tenido la ventaja de conocer la ley. Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores venidos del paganismo, Gálatas capítulo 2, versículo 15. Su retórica hacia los gentiles tiene el propósito de convencerlos de la gracia de Dios que se les extiende, a pesar de haber estado acusados de idolatría por la ley. Al hacerlo, Pablo no está insinuando una distinción entre fe y obras de la ley. Al contrario, para que los gentiles sean integrados al pueblo judío que vive de acuerdo a la ley, se requiere la justificación por la fe, que viene siendo la misma fidelidad de Jesús que revela el favor de Dios. Habiendo visto cómo Pablo conceptualiza la ley en relación a los gentiles, descubrimos a un Dios que extiende su gracia y favor hacia todos y todas por diferentes medios. En nuestra búsqueda por un mundo de justicia y paz, luchemos juntos para encontrar nuevos caminos de inclusión donde se reconozca la mano amorosa de Dios en la vida de todo ser viviente. Dejemos a un lado nuestros deseos de querer uniformar a todos y abracemos al Dios de la diversidad, que tiene muchos caminos para mostrar su amor y gracia a toda la familia humana. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.